Hola, ¿se puede jugar? Esto es el Club del Rendimiento, temporada 3, episodio 9. Hoy tenemos a Cesc Cabeza, un agente de deportistas profesionales que suele ser una profesión ahí que da un poco de morbillo porque no se sabe muy bien qué es lo que hacen, dónde están, son tipos duros o es gente normal. Le pregunto por todo ello y ya desde el principio. Y está guay porque planteamos la charla de una forma en la que le planteo muchas situaciones muy prácticas y muy aterrizadas de qué hace él con sus deportistas o qué haría en casos hipotéticos, para que puedas ver cómo trabaja, cómo es esta figura de la gente o al menos cómo él lo lleva a la práctica. Así que conocerás un poco más a Cesc y cómo trabaja él como agente de deportistas profesionales. Cesc Cabeza, bienvenido al Club del Rendimiento. Hola Albert, ¿qué tal? Gracias por invitarme. ¿Crees que va a ser una charla así tensa? Los agentes tenéis fama de tipos duros, ¿no? No, no creo que sea una charla tensa. Si tenemos que hacer una charla tensa, seguramente no estaríamos aquí ahora mismo los dos. Es que este es un perfil que la gente tiene mucha curiosidad. Bueno, no me gusta repetir perfiles. De hecho, al final ya sabes que tú que estás en la newsletter, que sigue el podcast y todo, siempre me gusta traer perfiles diferentes al de rendimiento. Y creo que es la primera vez que repito así, porque la primera temporada vino Carlas Foz, otro agente de deportistas, pero creo que es un perfil que genera curiosidad porque, no sé, la gente no sabe mucho de vuestra vida, de cómo trabajáis, de dónde estáis. Es como detectives escondidos por ahí, ¿no? Sí, yo creo que hay un poco de mitificación, incluso te diría de leyenda negra. Yo creo que en gran parte también por la influencia del fútbol en nuestro país y en Europa sobre todo. Pero bueno, yo creo que hay diferentes tipos de agentes y de maneras de aproximarse a la profesión. Es que es justamente eso, que al final también el no saber y la falta de información o de cómo funciona realmente vuestro trabajo, porque muchas cosas no se ven, pues ya hace que te puedas ahí montar tus películas. Entonces, creo que también está guay este podcast para que tú compartas al menos cuál es tu forma de trabajar, porque luego tampoco tienen por qué ser todos los agentes iguales. Entonces, relacionado con esto, pues creo que una buena primera pregunta para hacerte es, ¿qué características imprescindibles crees que se necesitan para ser un buen agente? Porque no por mucho de saber de tu deporte eres un buen entrenador y entonces como agente entiendo que lo mismo. Mira, a mí de pequeño me gustaban, y todavía incluso hoy, me gustaban mucho los videojuegos, ¿no? Y siempre recuerdo, pues, algunos videojuegos donde cuando tú escogías un personaje te ponía fuerza, velocidad, agilidad, ¿no? Y los diferentes parámetros. Pues yo creo que un agente tiene que tener un mix de varias cosas, ¿no? Yo creo que tiene que tener capacidad para relacionarse, tiene que tener capacidad comunicativa, creo que tiene que ser coherente con lo que hace y luego creo que tiene que estar formado pues, evidentemente, en todas las áreas en las que trabaja un agente, ¿no? Pues, ya sea se habla mucho de negociación, pero también tendrá que tener nociones de rendimiento, de baloncesto, que a mí me parece algo muy obvio, ¿no? Que un agente de baloncesto deba conocer también las particularidades del juego, ¿no? Y eso veo que hay, bueno, no siempre se le da la importancia que tiene. Me estoy enrollando un poco, pero volviendo un poco a la pregunta, creo que un agente tiene que ser competente en su campo a partir de tener conocimientos de todo lo que implica, de todas las diferentes facetas que implica este trabajo. No, no sé, no creo que te hayas enrollado porque al final lo que yo he entendido que has querido decir es que no solo es esa parte de negocio, ¿no? Sí, yo creo que al final, yo creo que una de las grandes
de los grandes objetivos que tiene un agente es ser capaz de generar confianza. Y esa confianza la tienes que generar hacia el jugador y también hacia la otra parte, que en este caso es el club. Pero en el club la confianza yo creo que te la ganas con los años y con una manera de ser. Pero si tú no eres creíble hacia el jugador, pues evidentemente tienes muy poco futuro como agente. Y si no eres creíble hacia la otra parte, seguramente también te va a costar mucho trabajar. Me ha gustado esa idea. Y tú eres un perfil interesante porque tú también fuiste jugador. Igual a las nuevas generaciones ya ni lo saben eso. Pero ¿qué crees que ha marcado más tu forma de pensar en general? ¿Tu vida de jugador o siendo agente? No, 100% la de jugador. O sea, de hecho yo llevo ahora ya más de 12 años como agente y era una cosa que yo no me esperaba en su momento. Ser representante no entraba dentro de mis planes. Vino un día Gerard Arnés, que es mi jefe en la empresa, me propuso la idea. Nunca me lo había planteado, pero yo siempre he construido mi trabajo desde el punto de vista de un jugador. Yo cuando empecé, yo no sabía en qué consiste ser agente, más o menos te lo imaginas. Pero sí que creía que podía ser capaz de tener claro lo que no tenía que hacer, ¿no? En base siempre a cosas que me habían pasado a mí y cosas que les habían pasado que yo había visto en compañeros míos. Entonces yo empecé a construirlo un poco desde lo que me enseñan, ¿no? Lo que me enseñan a hacer, pero también lo que creo que no hay que hacer. Y a partir de ahí hubo un día que cuando ya tienes un pequeño bagaje, que sí que me puse como objetivo decir, bueno, las cosas me van a salir mejor o peor, pero voy a intentar convertirme en el agente que a mí me habría gustado tener. Y eso pues pasa por intentar ser lo más competente posible en tu campo, un poco lo que decíamos antes. Yo creo que ser competente va muy vinculado a estar preparado, a formarte y también a tener capacidad de llegada a los clubes, ¿no? A esa red de contactos. Dedicarse al jugador. O sea, a mí me gustaría pues que si un verano me está costando trabajo, que yo como jugador no tenga ninguna duda, absolutamente ninguna, de que mi agente está haciendo todos los esfuerzos y todas las llamadas posibles para conseguirme un trabajo o para conseguirme el contrato que yo quiero encontrar. No solamente un trabajo, sino poder llegar a tener un trabajo en las condiciones en las que yo quiero. Y al final, pues yo pienso, hostia, yo como jugador me gustaría estar tranquilo con el trabajo de mi agente. Y eso es lo que intento yo. Yo intento irme a dormir cada noche con la conciencia. Sobre todo ahora que hemos pasado el verano, ¿no? El verano es una época de tensión, hay jugadores que sufren más, jugadores que sufren menos. Pero yo siempre intento pensar, decir, bueno, el verano saldrá como salga, pero yo tengo que tener la conciencia tranquila de que he hecho todo lo posible para encontrarle trabajo a mis jugadores. Has dicho una cosa muy interesante en la que me gustaría entrar, que es qué haces en ese periodo cuando, bueno, por mucho que te esfuerces, no está habiendo respuestas o no hay nada, ¿no? Entonces, aquí hay muchos temas. Uno es que tú puedes estar haciendo mucho trabajo o no, pero el jugador de eso ve una pequeña parte, ¿no? Entonces también tiene que confiar que tú estás haciendo tu trabajo, pero lo que me gustaría saber es eso, ¿cómo lo gestionas o cómo decides en esos momentos que son un poco grises y que no hay nada claro? Bueno, cuando hay momentos grises tienes dos maneras de aproximarlo al jugador. Decirle, oye, yo te voy a llamar cuando haya algo en firme, no te quiero marear. Y luego hay jugadores que dicen, no, yo prefiero tener toda la información, yo prefiero que me digas, este ha preguntado por mí, este tal. A mí como jugador eso no me gustaba. ¿Por qué? Porque me generaba expectativas. Porque a mí si me llamaba mi agente y me decía, oye, me han dicho en tal sitio que podrías encajar. Luego yo me paso toda la semana esperando una llamada de tal sitio, ¿no? Y esa llamada no llega y me genera frustración. Yo como jugador lo prefería al contrario. Pero evidentemente hay muchas personalidades y cada jugador es un mundo. Y al final yo lo pregunto directamente al jugador, oye, ¿cómo prefieres enfocar esto? ¿Te tengo actualizado? ¿No? Tal.
Al final muchas veces es, oye, llámame cuando quieras, que creo que es la otra parte que me lo he olvidado antes de cómo me gustaría a mí que fuese mi agente, ¿no? Si yo fuese jugador, que es sobre todo que estuviese disponible. O sea, que si le llamas, te conteste. Que si le escribes, te conteste. Yo creo que eso es muy importante, porque eso sí que da confianza y seguridad también. Súper interesante. Y pues vamos a seguir tirando el hilo de esto que me ha gustado. Cuando tienes que tomar estas decisiones, luego igual no está tan gris la cosa, se clarifica un poco, pero muchas veces tampoco tienes toda la información. Entonces, ¿qué papel juega para ti la intuición en esta toma de decisiones? De decir, hostia, esta oferta o este sitio me huele bien, o creo que podría ser interesante, o no, hay algo que no me acaba de gustar. Juega un papel importante. Nosotros en la empresa somos 3 personas, somos Gerard Arnés, yo y Rafa Rufián, y somos muy diferentes los 3, ¿no? Y a mí me gusta mucho hablar de lo que es altamente probable que suceda y lo que es poco probable que suceda, ¿no? Y en cambio Gerard es súper intuitivo, ¿no? Él le da mucho valor a la intuición. Y ahí nos compenetramos bien los 3 y compartimos esa información, ¿no? Y yo que soy a lo mejor más racional, cuando yo empiezo una frase diciendo, oye, hay esto, pero tengo una intuición que, ¿no? Pues muchas veces me dicen, hostia, pues si tú, que no eres muy de confiar en la intuición, tienes una intuición de qué, no tiene buena pinta eso, ¿no? Y a veces yo voy a lo contrario, ¿no? Que ellos me puedan decir, hostia, es que la intuición me dice que, ¿no? Y yo diga, ya, pero es que en principio lo que las probabilidades deberían decir es pam, pam, pam. Hay un equilibrio ahí y la intuición te la da la experiencia y creo que también te la da la confianza que tú tienes con el jugador para decirle que te bases en intuición, porque si tú eres un jugador y yo te digo que me estoy basando en intuición en algo, wow, ¿sabes? En cambio, si me estoy basando en datos, ya no tan wow. Entonces, ahí hay un equilibrio, yo creo, importante entre las dos partes y creo que son muy importantes las dos. Por lo que has dicho, es como si tomarais todas las decisiones, o al menos como lo planteas tú, como muy racional todo, ¿no? De datos, probabilidades, o como mínimo objetivarlo de alguna forma. Pero, claro, cuando hay dudas o, no sé, cuando hay más emociones así a flor de piel, está un poco más emocional la situación, ¿también es posible llevarlo de esa forma o cómo lo acabáis de resolver? Bueno, yo creo que nosotros también por el tipo de agencia que somos, donde trabajamos mucho con jugadores jóvenes a los que llevamos mucho tiempo representando, ahí sufres más cuando hay malos momentos, ¿no? ¿Por qué? Porque te sientes parte de ese sufrimiento de alguna manera o de ese... sientes una responsabilidad que a lo mejor otras agencias que tengan otro tipo de modelo no sentirán, ¿no? Y al final, pues yo no sé si va más de datos o de intuición, pero creo que va de tener las máximas garantías posibles de que algo va a ser como parece que será. Y algo tan sencillo a lo mejor como en momentos de duda, coger el coche y irte a ver a la persona que está en el otro lado para hablar mirando los ojos y esa intuición que tú tenías por teléfono, corroborarla o no, porque al final una cosa es el contacto telefónico, otra cosa es el contacto como tenemos tú y yo ahora con una videollamada y otra muy diferente es sentarte cara a cara y poder mirar a los ojos al interlocutor. Ahí es donde yo creo que ahí sí que creo que es difícil equivocarte con una intuición. 100%. Pues ahora, antes de meternos en profundidad más a la parte de agente, quería hacer un paréntesis para meterme un poco en tu parte de jugador, al menos en una faceta de ella, porque creo que ayudará mucho a conectar lo que viene después. Porque claro, tú perteneciste a esta generación de los juniors de oro que ganaron el Mundial, tan famosa de Pau Gasol, Navarro, Raúl López, Felipe Reyes, y entiendo que siempre te preguntan por esto, pero claro, las nuevas generaciones y jugadores que vosotros representáis, cada vez esto también lo tienen más lejos. Y muchos de ellos ya ni juegan. Entonces, ¿puedes hablarme un poco tú de esa etapa o cómo
¿Cómo recuerdas esa etapa? Porque claro, en ese momento tampoco había ni redes sociales, ni... Tú imagínate que eso pues, pasa ahora y tendrías, como agente tendrías que gestionar muchas cosas también. Entonces, ¿cómo recuerdas Bueno, tú todo? de hecho ya ha pasado, ¿no? Porque ya hay generaciones que han quedado campeonas del mundo en la época, digamos, de las redes sociales. Pero, bueno, sí, está claro que es el hito más relevante o más remarcable, significativo de mi carrera. Fíjate que yo siempre he pensado que a mí no me supuso una ventaja en ese momento y porque al final yo soy del 81, ¿no? Y yo no soy del 80. Esa generación era la generación del 80 en la que yo entro de rebote totalmente por una lesión de un jugador a última hora y me meto en ese equipo y a mí de alguna manera se me mete en ese momento en un saco que no es el mío. O sea, en los años posteriores, ¿no? Yo lo decía, ¿no? Los años posteriores a ese éxito, la evolución que tuvo cada jugador, más o menos ya era la que todo el mundo esperaba. O sea, evidentemente el petardazo de Pau Gasol es muy heavy en ese momento, ¿no? Un jugador europeo que se pone al nivel que se pone, pero el nivel de Juanqui, por ejemplo, ya es que era top en Europa. Y al mismo tiempo, por poner en el otro extremo, mi nivel estaba a años luz de ser top en Europa. Pero eso pasa en un equipo. En un equipo hay 12 jugadores y la propia selección del 2004, que quedó campeona del mundo, también tiene esos niveles diferenciados. Entonces a mí era como que se me creó como hostia, no está evolucionando, ¿no? No, sí, sí, sí que está evolucionando. Lo que pasa es que ya era mucho más malo que los otros en ese momento. Entonces, no es que a mí Navarro me haya adelantado, ¿no? Es que yo ya estaba a años luz de él en ese momento. Y eso sí que era una cosa que en su momento me costó, ¿no? Me costó. Pero bueno, luego también, con el paso de los años, tú entiendes que un equipo que quiere ganar va a detener a los mejores jugadores para hacer ese equipo. No va a detener a 12 tíos. No va a detener a 12 jugadores buenos, ¿no? Va a deconstruir un equipo. Y ahí es donde, con el paso de los años, yo también me di cuenta de que, o sea, yo era consciente que yo no era de los 12 mejores jugadores de mi generación. Pero con el paso de los años empiezas a darte cuenta de que igual yo podía ser realmente el mejor 12 posible. Por muchas cosas que no quiero explicar o porque no quiero hablar de mí, aunque esté en una entrevista, ¿no? Pero por la manera de encajar en un grupo, yo creo que tiene mucho valor cómo son los jugadores que tienen que entender un rol y que tienen que intentar ejecutar ese rol, que evidentemente eso no te va a hacer campeón del mundo, pero sí va a ayudar a generar un entorno que te permita tener más posibilidades de hacerlo. Y eso es una cosa que yo cuando jugaba no entendía. Luego, con el paso de los años, ya desde el punto de vista de agente, empiezo a darme cuenta. Que has dicho una cosa que si no te lo hubiera sacado yo, que es eso, que al final tú eras un año menos que los que había ahí. Y era una de las mejores generaciones de la historia y encima tú eras un año menos. Porque claro, desde fuera se podría ver, bueno, Sesc que estuvo ahí, pero tuvo una participación bastante secundaria. Pero claro, es que encima era un año más pequeño. Entonces, esto que tú has dicho ahora, relacionándolo con tu trabajo ahora de agente y con los deportistas, ¿crees que a veces tener según qué éxitos o hitos en según qué momentos puede ser hasta contraproducente para el desarrollo? Sin duda, yo creo que ahora hay más interferencias y yo creo que ahora el jugador lo tiene más fácil para ser conocido, obviamente, pero tiene muchas más distorsiones en el camino. Antes, yo qué sé, pues Nicola Mirotic hizo una vez en el torneo Hospitalet, creo, una auténtica barbaridad estadística y no se enteró nadie. Ahora cualquier jugador hace un doble-doble en cualquier torneo normalito europeo y sale en todas las redes.
y le escribe no sé quién, y le contacta Pepito de los Palotes, y qué bueno eres. Y eso, en el fondo, es difícil, porque genera sonido. Y ese sonido hay que saber llevarlo. Y tienes que estar bien acompañado para llevar eso. Y entonces, esto que siempre se habla, ¿no? De cabeza de ratón o cola de león. Como agente, ¿cómo crees que es mejor gestionar esto o cómo lo aplicas tú con tus deportistas? Porque entiendo que a veces hay gente que no sirve para las dos cosas, ¿no? Y todo el mundo a veces quiere subir de nivel y quiere mejorar, pero claro, cualquier decisión tiene consecuencias y el rol que tú tengas en un equipo también te permite desarrollarte de una forma o de otra. Y a veces el jugador no es muy coherente con lo que desearía a con lo que le conviene en cada momento. Entonces, esta decisión, ¿cómo la haces? Porque a veces parece que tienes a alguien en un equipo muy top con un rol aparentemente secundario y ese como durante el verano, mientras no se juega, hoy que bien estoy, pero luego, claro, durante el año tienes otro que a lo mejor está en un equipo que era muy malo y vaya proyecto que te ha sido, pero tiene mucho protagonismo y le sirve para sacar otras cosas. ¿Cómo lo gestionas esto? Bueno, yo creo que eso depende mucho también del carácter de cada jugador. Pero a mí así de salida las cabezas de ratones me gustan. A mí las cabezas de ratones me gustan porque yo creo que este juego va de poder tener los mayores registros posibles como jugador y va muchísimo de confianza. Entonces, así un poco por ponerlo bruto, pero como más tiempo estés en pista, más posibilidades tienes de poder hacer más cosas. Como más posibilidades tengas de poder hacer más cosas, más confianza seguramente tendrás en ti y más registros serás capaz de aportar. Muy, muy pensando en edades formativas o en edades donde el jugador, digamos, todavía tiene mucho margen para crecer, ¿vale? Para crecer. ¿Qué les pasa a las cabezas de ratones? Que si la cosa no sale bien, se quedan en la ratonera. Ese es el problema. Y en cambio, a las colas de león, lo que les pasa es que si se generan escenarios donde haya una oportunidad y estás en el momento adecuado y esa oportunidad te pilla preparado, que esa es la otra, que te pille preparado y que te pille bien, y la aprovechas, bueno, entonces pasan cosas buenas. Pero yo creo que hay en general poco de miedo a hacer planteamientos de, ¿no? Cuando un jugador tiene esas dos decisiones de cabezas de ratón. Pero yo creo que si el jugador es bueno y confía en él, las cosas no tendrían por qué no salir bien. Esa es mi opinión. Pero sí que es verdad, ¿no? Que es difícil. Y estamos aquí ahora también pensando o enfocando esto muy en la parte deportiva. Luego hay una parte que es la parte económica, ¿eh? Que normalmente los leones pagan más que los ratones. Entonces, ahí hay una parte de la balanza que es muy importante también. Sí, de 100%. Y entonces, en la selección de un jugador, o cuando aquí está, de lo que estábamos hablando ahora, tú ya estás trabajando con alguien y tienes que tomar decisiones hacia dónde va, ¿no? Pero en la fase anterior, ¿tú en qué te fijas en un jugador para decir, hostia, este tiene algo que me gusta? O fijarte en cosas que igual otra gente no ve. Y por lo que tú me has dicho, tú eres un perfil bastante racional, así que no creo que te dejes solo llevar por sensaciones. ¿En qué te sueles fijar tú para que un jugador te guste o pienses que puede ser un perfil muy interesante? Bueno, yo creo que aquí hay tres grandes cosas, ¿no? Hay la parte, sobre todo cuando empezamos a mirar jugadores jóvenes, que es la posible evolución física que le veas al jugador, ¿no? Pues tienes que mirar un poco toda la parte de cuerpo y tampoco quiero dar muchas ideas porque al final yo, por ejemplo, yo he aprendido muchas cosas de podcast o de entrevistas que he escuchado a otros agentes de la competencia, ¿no? Y me va muy bien, me ha ido muy bien escucharlas. Pero bueno, yo creo que hay tres grandes cosas, ¿no? La parte física, ¿no? Evidentemente tienes que ver si un jugador tiene recorrido o no, ya está muy hecho. La parte técnica, por supuesto, la habilidad que tenga. Y a mí personalmente me gusta fijarme en pequeños detallitos relacionados con el carácter.
A mí yo es una cosa personalmente que le doy importancia, pero cuando digo del carácter me refiero a, bueno, pequeños detalles que puedan ser modulables o que te den indicadores de que realmente el jugador va a ser capaz o creemos que pueda ser capaz de cuando las cosas se ponen feas, porque cuando vas al mundo senior se empiezan a poner feas en algunos aspectos, de aguantar ahí, de estar ahí. Claro, es que de esas cosas que has dicho que se puedan modular o trabajar, luego también hay gente que, no sé cómo decirlo, se ilumina un poco y piensa, no, yo esto voy a conseguir cambiarlo, voy a conseguir mejorarlo y a lo mejor, o sea, se ofusca en una cosa para la que esa persona no tiene facilidad o que le cuesta cambiarlo. Y ya puede ser algo a nivel personal, o a nivel de juego, o a nivel de lo que sea, o a nivel físico, o, ¿no? O sea, no es que a veces es gente que se ofusca y dice, no, yo voy a tocar con la tecla para arreglar esto que no ha podido funcionar. Bueno, eso es como un profesor que tenía yo en el curso de entrenadores, ¿no? Que decía que si nadie lo ha conseguido, no caigas en el error de pensar que tú lo vas a conseguir, ¿no? Eso es, en parte es verdad. Depende mucho de la edad del jugador y del contexto del que venga, pienso yo, ¿no? A lo mejor hay contextos que no han sido favorables a la evolución de lo que sea. Y ahí tampoco tiene culpa el jugador, simplemente el contexto era el que era y el jugador en ese contexto intentaba sobrevivir a base de ser bueno en pequeños detalles que contentaban al entrenador. Pero eso no significa que él no sea capaz de crecer en otros tipos de aspectos, simplemente, ¿no? Pues la supervivencia que tienes como jugador y las ganas de meterte en pista te hacen a lo mejor enfocarte en algunas cosas y estás dejando otras de banda, pero eso no significa que las que estás dejando de lado no sean mejorables. Eso podría pasar. Luego está la otra parte, ¿no? Que es que si en 10 años no has metido un triple, pues seguramente en el año 11 no vendré yo con la varita mágica a que puedas meter un triple. Por poner dos ejemplos muy, muy extremistas, ¿vale? Pero, bueno, yo pienso que al final todo jugador puede siempre mejorar cosas. El tema es saber poner un foco, ¿no? Y saber marcar unos objetivos y decir, oye, ¿a qué vamos? Va, pues venga, vamos a esto. Vale, pues venga, vamos a esto. Pues si vamos a esto, tengamos presente que vamos a esto y vamos a hacerlo así, así, así. Eso yo creo que sí que se puede hacer. Evidentemente hay edades pues en las que es más fácil. Pero los contextos, al final, en un deporte de equipo, importan mucho. Sí, ahí estoy muy de acuerdo contigo. Al final, lógicamente se pueden probar otras estrategias, otros métodos, otras formas. El contexto influye mucho, pero sí que veo que a veces hay mucha gente que, no sé, se piensa por su ego algo que ellos lo van a solucionar y obvian mucha historial anterior que te da información muy valiosa, ¿sabes? De muchas cosas. Y entonces, entrando a la parte de jugador como tal, ¿qué errores ves tú a lo largo de estos años por parte de los jugadores que serían bastante evitables y que les ayudarían mucho en su desarrollo? Porque entiendo que luego hay otros errores que está bien, ¿no? Que tú los vivas, que la cagues, que aprendas y que al final es útil verlo por ti mismo. Pero no sé si todos los errores es necesario que los cometas, si alguno te lo puedes evitar y te va mejor las cosas. Hombre, yo creo que hay una parte de prisa generalizada, ¿no? En los jugadores o una visión no te diré de que el jugador se piensa que es mejor de lo que es, porque no es esa la palabra seguramente, pero a lo mejor te crees que estás más preparado de lo que estás. ¿Vale? Y eso yo creo que nos ha pasado a todos. Y no solo jugando, seguramente en todos los ámbitos. Y yo cuando empecé a sacarme títulos de entrenador pensaba que estaba preparadísimo para entrenar, ¿no? Y luego te metes ahí y sales de los cursos diciendo, pero si no sé nada. Pues ese es un poco un proceso que yo creo que le pasa al jugador de formación que sale de categorías de formación, se mete en el mundo más profesional y lo que le están pidiendo no tiene nada que ver con lo que le pedían hasta entonces.
y ahí se produce un choque y ahí seguramente se producen errores, ¿no? Porque ahí hay un choque entre lo que tú has hecho durante todos estos años y lo que te están pidiendo ahora mismo que hagas o por lo que se te va a medir que hagas. Y ahí normalmente hay errores. Ahí hay errores. Buscar culpables, ser tozudo, ser demasiado flexible, te diría, o perder tu esencia, ¿no? Decir, hostia, pues si yo he hecho toda mi vida esto bien y ahora me dicen que no lo haga nunca, pues venga, va, voy a hacerlo para ganarme minutos en pista. Ya, pero eso es lo que tú decías muy bien, pues no lo pierdas. Y ese equilibrio es complicado. Ese equilibrio yo creo que es muy complicado y ahí es donde sí que se producen desvíos de camino que yo creo que hacen que luego los jugadores, cuando se dice esa frase típica, ¿no? De llegan o no llegan, ¿no? Pero bueno, yo creo que la gente sigue diferentes caminos y en parte yo creo que la desviación se empieza a producir en esa etapa, ¿no? Cuando tú terminas la parte formativa y te metes en un mundo que es diferente al que estabas. El deporte es el mismo, las normas son las mismas, pero todo cambia, todo es diferente. Y eso es difícil, ¿eh? Y ese es un momento, yo creo, muy importante en la carrera de un jugador que quiera ser profesional. Ahora te preguntaré por esa parte de los que llegan y los que se mantienen y todo eso, pero antes, relacionado con esto, ¿cuál es la decisión más difícil que has tenido que tomar tú como agente? Como agente, la más difícil. Bueno, la más difícil seguramente es cuando tienes algún jugador que no está que lo está pasando mal porque no está consiguiendo encontrar equipo. Y en ese momento te diría que lo más difícil es a lo mejor decirle a alguien que dé un paso atrás para coger impulso. Pero es que no es difícil si lo crees de verdad que es bueno. Si crees que es la mejor decisión en ese momento, no es una decisión difícil. No te sabría decir una. Y no te sabría decir ninguna. Pero sí que, bueno, hay momentos que tú ves muy claro que lo que toca en ese instante es dar un paso atrás y coger impulso y bueno, a lo mejor el jugador pues no lo ve así. Pues es una situación difícil en el sentido de que tú estás muy convencido de una cosa que el jugador a lo mejor no lo estará tanto. Pero no creo que sea una decisión difícil si tú estás convencido de ella y la sabes explicar y la argumentas. Y en esa situación, cuando tú crees que para el jugador es mejor una cosa y él cree que es mejor otra, ¿cómo lo resolvéis? Hablando con sinceridad, con transparencia, explicándolos el porqué de mi visión y luego a partir de aquí es todo muy, bueno, yo creo muy natural y muy transparente. Lo que yo no puedo hacer es decir que quiero conseguir una cosa o que creo que es mejor para el jugador una cosa y no decirle la realidad del porqué y intentar disfrazarlo de otra manera, ¿no? Eso no es ético y no es la manera de trabajar. Yo creo que si tú crees que un camino es el bueno por un motivo, pues hay que explicarlo tal y como es. Tal y como es. Pues volviendo a esta parte de llegar y mantenerse, que son dos cosas muy diferentes y al final, bueno, mucha gente da por hecho que el llegar ya es mantenerse. Yo ahí creo que también lo que pasa es que como que los que no se mantienen se olvidan y llegan otros, pues parece que siempre todo está en marcha, ¿no? Pero realmente se queda mucha gente por el camino. ¿Qué crees que distingue a alguien que llega y a alguien que se mantiene? Y luego, que esta es una pregunta bastante típica, pero, claro, relacionada contigo, ¿qué parte de las dos crees que depende más de la gente o cuál más del jugador? Porque, claro, tú al final también eres el encargado de conseguir oportunidades, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves? Mira, yo creo que hay una cualidad muy importante, ¿no? Ahora se habla mucho en general en la vida de la resiliencia y estas cosas, ¿no? Y del salir de las zonas de confort y tal. Yo creo que el jugador tiene que tener una capacidad de adaptabilidad muy grande a entornos, ¿no? Y yo creo que eso depende mucho del jugador, porque si tu entorno te está diciendo que hagas algo, te está acompañando a hacer algo y tal, pero tú no lo quieres hacer o no tienes la fuerza mental suficiente para hacerlo, va a ser muy difícil que lo hagas.
¿vale? Del mismo modo que si tú lo quieres hacer y tu entorno te está indicando lo contrario, pues seguramente eso va a hacer que en los momentos malos a lo mejor tire la toalla o quiero decir, no lo sé, un jugador que tiene una lesión grave, si tiene una determinación muy alta a recuperarse y encima y además su entorno le está apoyando, yo creo que va a tener más posibilidades de recuperarse. Si tiene esa misma determinación, pero su entorno no le da importancia a que cada día tengas que hacer los estiramientos por la mañana y a que te tomes lo que tal y a esas pequeñas cosas que no dan resultado inmediato, pues es bastante probable que un día el jugador ya no se levante a hacer estiramientos por la mañana. Pongo un ejemplo que no tiene nada que ver, pero si tú estás ahí pum, 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 eso yo creo que es más... Luego es más probable que pasen cosas. Pero eso va muy también con la manera de ser de cada jugador. Al final tú tienes la capacidad de llegada que tienes como agente, que no hay que alabarla más de la cuenta, porque del mismo modo que los entrenadores tienen la capacidad de llegada que tendrán, los psicólogos tendrán la que tendrán, los nutricionistas tendrán la que tendrán. O sea, cada uno tiene la capacidad de llegada que tiene, pero al final hay una parte de fuego interno del jugador que es lo que le va muy grande, que es lo que le va a llevar a conseguir una cosa o la otra. Y esa capacidad de adaptarse, que dices que es tan importante, y estoy 100% de acuerdo, y no solo en deportistas, sino cualquier persona que se vincule a este mundillo con tanta incertidumbre y tal, ¿cuál es el jugador que a ti más te ha sorprendido por su capacidad de reinventarse y adaptarse a multitud de entornos, pero sin perder su esencia? Que esa también es la parte que es difícil, ¿no? Difícil, pero no me lo había planteado, nunca esa pregunta. No te sé decir un nombre y si lo supiera tampoco sé si te lo diría, pero porque al final hay tantos factores por detrás que a lo mejor podría decir un nombre y alguien que conozca realmente la realidad que hay detrás puede decir, ¿este qué dice? ¿No? O al revés, o puedo decir a alguien que a lo mejor lo ha tenido mucho más fácil que alguien que me dejó por el camino, pero bueno, siempre pienso que yo también, porque he tenido 2 lesiones graves en la rodilla que me han marcado a mí también como jugador, yo siempre pienso que la gente que es capaz de volver bien de lesiones y de recuperar su nivel de juego y de incluso mejorar el nivel de juego, pues yo pienso que eso tiene mucho valor. Y le doy mucho más valor, por ejemplo, a los jugadores no conocidos que a los conocidos, con todo el respeto a los conocidos, pero normalmente, como más conocido eres, mayores recursos tienes, más capacidad de recibir atención tienes, como más anónimo eres, menos recursos tienes, más te tienes que tocar de tu bolsillo y más ganas de recuperarte tienes que tener, ¿no? Hay una relación ahí. Yo he tenido 2 operaciones en 2 momentos de mi carrera totalmente diferentes. En uno estaba en el Barça B y en el otro estaba jugando en el Sabadell en El Plata. En 2 hospitales totalmente diferentes y en 2 entornos totalmente diferentes y con 2 recursos totalmente diferentes. Y la gente que tenía a mi alrededor, pues eran o futbolistas del Barça o futbolistas del Sabadell Z, ¿vale? Pero se querían recuperar y se recuperaban. Y, hostia, yo le veía ahí mucho, le doy mucho valor a eso. Por eso que es que si te digo un nombre te diré a alguien conocido y en cierta manera será una pequeña falta de respeto a los no conocidos, porque seguramente hay historias de jugadores de menos repercusión que tendrán un mérito descomunal. No, me parece bien y creo que la respuesta es interesante. Los agentes ahí son un poco como los abogados, ¿no? De qué digo, que no me pueda comprometer y tal. Pero has dicho una cosa que justo le dije yo a un deportista hace, semanas, que no es lo mismo
reventarte la rodilla cuando estás empezando tu carrera, buscas una oportunidad, estás en tu casa y no te conoce nadie, y cuando te la rompes habiendo estado, pues bueno, después de tener un recorrido, incluso es tener exposición nacional o internacional y muchos más recursos alrededor para poderte recuperar y sobre todo también para poder volver, que a veces esas lesiones también lo que joden un poco es esa progresión inicial que tú tenías. Y entonces, tú has comentado esa figura, ¿no? Que llegan hasta donde llegan cada día. Este es un tema interesante. Y además tú, pues también deberás colaborar o trabajar o, no sé, interactuar con perfiles externos o profesionales que trabajan con tus deportistas. Pero cada vez hay más herramientas y más recursos y más formas de prepararse, ¿no? Pues, la parte psicológica, la parte nutricional, la parte física, la parte de hacer entrenamientos extra, la parte de, bueno, de lo que tú quieras, ¿no? Pero claro, hay tantas cosas que a veces el jugador dice, bueno, pero yo no puedo estar aquí haciendo 70 actividades que me vengan bien. Entonces, en gente que tú ves que tiene más experiencia y al final pues ya filtra, y está claro que al final sería lo que necesita cada uno, ¿no? Pero, ¿qué hábitos o qué detalles has visto tú que realmente marquen la diferencia? ¿Qué marca la diferencia? Yo creo que ser persistente marca bastante la diferencia, es decir, entender que las cosas no van a pasar de un día para otro. Y dentro de eso, yo vincularía lo que estás diciendo tú, ¿no? Tener especialistas que te apoyen en conseguir los resultados que te has marcado, pero que nunca son a corto plazo, porque no pueden ser a corto plazo. Cuando estamos ya hablando de la élite, difícilmente, y tú seguramente lo sabrás mejor que yo, pocas cosas pasan en pocos días, ¿no? Normalmente las cosas pasan en un periodo de tiempo medio largo. Entonces, ¿puedo yo darle a un jugador un psicólogo, un nutricionista, un fisioterapeuta personal, un preparador físico personal, un gurú, un no sé qué, un tal? Sí, pero si no creen ellos, no va a servir de nada. Entonces, a lo mejor es mejor darle una herramienta en la que él se sienta cómodo y que le ayude a mejorar ese aspecto. Y luego ya veremos si metemos dos, ¿no? Es como, pienso, ¿no? Como ejercicios como entrenador de pases, ¿no? Donde no puedes meter 8 balones a la vez. Primero hay que meter uno y si asimilamos el primer balón, luego meteremos 2 y luego 3 y luego 4. Yo creo que es verdad lo que dices tú de que ahora hay muchos recursos y hay muchas herramientas, pero creo que tampoco podemos sobresaturar, ¿no? Porque no es bueno. Ahora, que de todos los recursos que tengamos los podamos utilizar está muy bien. Y que cada jugador se pueda sentir más cómodo con una cosa o con la otra, pues es maravilloso. Es más, habrá, pues a lo mejor, ¿no? Nosotros nos ha pasado jugadores que han trabajado con algunos apoyos de estos, ¿no? Como nutricionistas o psicólogos, pero no han conectado. Si no han conectado, tampoco tiene mucho sentido. Y a lo mejor el mismo nutricionista o el mismo psicólogo sí conecta con otro jugador, ¿no? Y ¿eso significa que el nutricionista es malo o es bueno? Bueno, no lo sé, pero significa que ha conectado más con un jugador que con otro y hemos visto unos resultados. Bien, pues seguramente volvemos a lo del principio, ¿no? Cada jugador es un mundo, cada perfil es diferente. Pues bueno, nosotros tenemos que estar preparados para poder ofrecer diferentes perfiles que puedan encajar con diferentes jugadores. Y ya no solo a lo mejor que puedan encajar, incluso también que les puedan aportar algo, ¿no? Que algo diferente. Y un poco va por ahí. Yo creo que ahora mismo tenemos muchas oportunidades que antes no estaban. Yo me acuerdo, a mí como jugador, cuando la primera vez con mi segunda lesión que me hablaron de un psicólogo deportivo, yo pensé, ¿tan mal estoy? Porque en ese momento, te estoy hablando de hace 17 años, por ejemplo, era muy raro eso, era rarísimo. Ahora no. Ahora no es, por suerte se ha normalizado y yo creo que sí que tenemos que proveer a los jugadores de eso, pero no caer, creo, en la saturación. ¿También no crees, a ver qué opinas tú de esto, que cuando tú eliges un enfoque muy especialista, en este caso, tal y como me lo estás planteando, es como que vosotros filtráis un poco qué presentáis o qué consideráis interesante para un jugador vuestro, pero ¿no crees que si yo, por ejemplo, soy especialista en algo muy concreto, es que casi tengo la necesidad de
no de crearte esta necesidad, pero de darle como mucha importancia a esta parte, ¿no? Es que esto me lo decía también, lo hablaba con Alex Terés, el director deportivo de la cantera del Barça, de que, claro, si yo tengo aquí al preparador físico, al psicólogo, al nutricionista, no sé qué, todo el mundo se piensa que su parte es muy importante, y es verdad, pero, y le decía yo, claro, pero es como si en una orquesta pones a todo el mundo a tocar su instrumento muy fuerte, ¿no? Y que no suena bien. Y por eso es un poco mi planteamiento de el rendimiento. Cuando yo digo rendimiento, a veces alguien lo puede confundir con elitista, pero para mí el rendimiento es ser capaz de detectar en cada momento cuál es la necesidad. Entonces, ya la actividad como tal o ese especialista no es que sea el importante, es importante en función de lo que el deportista necesita. ¿Sabes? Pero claro, si yo solo hago una cosa, casi que solo te puedo contar las bondades de esa cosa y no a malas. Es que no te voy a hablar de otra cosa si esa otra cosa no la hago. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Cómo lo ves tú todo eso? No, 100% de acuerdo. O sea, cualquier buen profesional de los que estamos hablando sería bueno, ¿no? Para un jugador. Pero el jugador tiene sus horas de entrenamiento, tiene sus horas de desconexión, ¿no? Es como yo como padre, ¿no? Hay extraescolares que para mis hijos son buenas, pero no me metas cada día 3 extraescolares porque me va a explotar la cabeza. Y a lo mejor todas son igual de beneficiosas, ¿no? Pues por ahí voy con lo que te decía de intentar filtrar. Sí, yo creo que hay que filtrar no sé, filtrar y priorizar, seguramente. Filtrar y priorizar. Y al final el día tiene las horas que tiene, ¿no? Y el jugador tiene las ganas que tiene también, ¿eh? El jugador también tiene las ganas que tiene, igual que el padre tiene las ganas que tiene de montar un Cristo logístico para las extraescolares. Pues sí, yo creo que teniendo claro que todo puede ayudar, pero creo que no lo podemos meter todo ahí en todo de golpe porque, ¿no? Es como los entrenamientos de verano, ¿no? No puedes pretender en un verano arreglarlo todo o solucionarlo todo. Tienes que poner el foco en una cosa. Y yo un poco por ahí creo que por lo menos es lo que más o menos a nosotros nos funciona. No, no, 100%. Es que la conclusión que saco mientras te estaba escuchando pensaba, eh, claro, eh, quien trabaja conmigo como lo planteo yo, ya hay esa fase previa de a nivel de rendimiento, qué es lo que se puede necesitar. Como tú lo estás diciendo, ya hay un poco ese filtrado de qué podría ser interesante que le presente al jugador o qué le podría venir bien a él, ¿no? Pero ahora pienso en gente que no tiene ninguna referencia de cómo ayudarles. Creo que el primer paso no es intentar elegir entre 3 profesionales cuál es el mejor, sino tirar atrás y decir, ¿qué es lo que yo realmente necesito? Porque si yo contrato a un profesional, un especialista en algo que es muy bueno, eso también va a tener un coste de oportunidad a que seguramente no voy a hacer otra cosa, ¿no? Y ahí es donde lo que yo siempre me meto de hacer cosas por mejorar y hacer cosas interesantes, se pueden hacer muchísimas, pero creo que la dificultad, y sobre todo cuando más alto rendimiento más, es saber detectar cuál es la tecla que tienes que tocar para el siguiente nivel, para conseguir el objetivo o para lo que sea. Porque creo que no hay nada más frustrante que hacer cosas muy interesantes, pero que no te están empujando en la dirección que tú quieres. Y tampoco significa que eso que estuvieses haciendo era malo o el profesional no era competente o lo que sea, ¿no? No, totalmente. Y es más, a lo mejor estás haciendo una cosa que es buena y el profesional es competente, pero no percibimos que vaya a dar los resultados que tiene que dar y lo frenamos a lo mejor antes de tiempo, ¿no? Como lo de que estás dando golpes a la puerta para ver si la derribas y dejas de dar golpes cuando solo te queda uno. Pues eso sí, eso pasa. Y eso en un mundo donde yo creo que prima mucho lo inmediato, ¿no? Pues a veces cuesta, ¿eh? A veces cuesta el, el poder ver si algo funciona, porque seguramente le tenemos que dar mucho espacio y ese servicio extra pues también, ¿no? Tiene un coste y en dinero y en tiempo y bueno, a veces funciona, a veces el jugador deja de creer en ello y a lo mejor hay que proponerle otra cosa diferente. Sí, sí. Y entonces,
ya no solo en hacer trabajos extras o no, sino en todo lo que conlleva tu vida deportiva y al final que es tu trabajo y tu profesión. ¿Qué has aprendido tú o cómo ayudas a gestionar o no sé, o qué posición tomas en ese equilibrio de los deportistas entre su vida personal y su carrera deportiva? ¿Cómo intentas encontrar un equilibrio en eso? Bueno, yo creo que tiene que haber espacio para todo y también pienso que si en tu vida personal estás equilibrado es más probable que en tu vida profesional estés equilibrado y viceversa, seguramente también. Yo pienso que, por ejemplo, nos pasa con los veranos, ¿no? Pues, ¿no? A veces te encuentras jugadores que tienen muchísimas ganas de trabajar y están dispuestos a renunciar a sus vacaciones. Pues igual no hace falta, ¿no? Renunciar a las vacaciones. Porque tienes mucho deseo de mejorar, pero a lo mejor no solamente es un tema de volumen. A lo mejor es un tema de enfocar bien a lo que toca y eso no te puede impedir descansar un periodo de tiempo y liberar la mente y a veces está el otro extremo, ¿eh? Está el jugador que no quiere saber absolutamente nada del balón durante el verano, lo cual es muy respetable, pero luego a veces el mismo jugador, como sabe que no las quiere pasar putas en pretemporada, se prepara muy bien para llegar a la pretemporada. Pues bueno, pues son equilibrios que hay que hacer. Nosotros intentamos, te diría, por ponerlo muy simple, huir de los dos extremos. O sea, ni todo el verano a saco, ni tampoco todo el verano desconectado. Creo que ahí hay una parte donde tienen que caber las dos cosas. Y ahora mientras te escucho, me viene a la reflexión a la cabeza de que no sé hasta qué punto este equilibrio entre la parte personal y la deportiva o profesional es casi también un equilibrio constante entre corto plazo y largo plazo, ¿no? De qué me apetece hacer ahora, pero qué me conviene hacer para cabo un tiempo, ¿no? O sea, porque los que tú dices que en verano, por ejemplo, no les apetece trabajar y estarían de vacaciones todo el verano, pues bueno, eso luego quizá tendrá un peaje, ¿no? Y al revés, el que ahora quiere hacer muchas cosas para tal, si no desconecta, pues también tendrá otro peaje la temporada que se le puede hacer más larga, ¿no? Yo creo que conectando con lo del principio que te decía, de que cuando sales de la etapa de formación, ¿no? Te encuentras un choque de realidad con el mundo profesional. Yo creo que esa bofetada te da pistas de dónde tienes que mejorar. Te da pistas muy claras, ¿no? Y seguramente también te da una motivación para hacerlo. Entonces ahí ya tienes un momento donde el jugador toma conciencia de decir, oye, yo tengo que volver seguramente habiendo mejorado esto. Hay jugadores a los que no les hace falta eso porque ya lo llevan intrínseco y en verano ya nosotros nos encontramos jugadores que nos dicen, oye, mira, yo en verano voy a hacer esto y esto. Y lo hago con este y con este. Vale, pues tiene lógica. Oye, igual mete un descanso aquí en medio o igual, yo qué sé. Pero lo tienen tan claro que es importante que ellos durante el año ya le han dado, ¿no? Y luego está la otra parte de, oye, este verano me gustaría mejorar esto. O durante el año me gustaría conseguir estos objetivos a nivel físico o a nivel comer mejor o a nivel, bueno, pero la necesidad, el jugador se da cuenta de lo que le falta. O sea, yo hay una cosa que siempre digo, que es que el jugador no es tonto. O sea, tú cuando eres cadete, ya sabes quiénes son los buenos y quiénes son los no tan buenos del equipo. No hace falta andar con eufemismos. Tú lo sabes. Y cuando eres senior, también lo sabes. Lo que a lo mejor no sabes es por qué no juegas más. O por qué juegas menos, ¿no? Pero seguramente sí sabes por dónde tienes que tirar o sea, dónde están tus márgenes de mejora. Y por ahí hay que ir. Y por ahí es donde ya los propios jugadores demandan cosas. Unos más, otros menos, como todo el mundo, ¿no? Como hay gente que le gusta más estudiar y gente que le gusta menos, y gente que le gusta más correr y gente que le gusta menos correr y gente que le gusta más tocar hierro y gente que le gusta menos, ¿no? Pero
yo creo que la necesidad el jugador la ve. Vale, y ahora por cerrar un poco, quería plantearte algunas situaciones así más prácticas y más aplicadas para que la gente también pueda ver un poco cómo trabajas y cómo trabajáis y cómo decís las cosas. Entonces, bueno, yo te planteo algunas situaciones y tú me dices qué harías. Ya sé que algunas pueden ser algo generales si no hablamos de alguien en concreto, pero por ejemplo, la primera es, ¿qué harías si un jugador que está en un equipo y que tú crees bueno, que las cosas pueden ir bien, te dice que se quiere ir, pero aún le quedan 2 años de contrato? Primero saber por qué se quiere ir, ¿no? Porque, o sea, así, a bote pronto, si la rueda está girando a favor, igual no hay que dejar que gire, ¿no? Entonces, a bote pronto, saber el por qué. Y cuando sepamos el por qué, pues ver las opciones que hay alrededor y ver si nos mejoran eso, porque a veces el jugador tiene la percepción de que alrededor hay unas cosas que luego cuando te pones a mirar no hay tantas. No las hay tantas, porque al final, pues en los equipos hay gente que tiene contrato, hay gente que en su posición no sé qué, hay cupos que no sé cuántos y luego te pones a mirar y dices, hostia, yo pensaba que fuera, ¿no? Había muchas opciones y resulta que donde estoy no estoy mal. Y luego puede pasar evidentemente al revés, ¿no? Que es que, hostia, pues sí, es que fuera hay unos huecos brutales. Entonces, yo primero entender el porqué, ¿no? Y analizar los escenarios, analizar el entorno. Vale. ¿Qué harías si un jugador tuyo consideras, y aquí hay una parte que puede ser subjetiva, que está tomando malas decisiones que le van a perjudicar en su carrera? Y esas malas decisiones las puede estar tomando tanto en la parte deportiva como en la parte personal. Por ejemplo, salir con una persona bastante tóxica, tener un entorno bastante tóxico, que hasta cierto punto es, bueno, eso de que es tóxico lo estás diciendo tú, ¿no? Pero, claro, yo tengo esa percepción, soy el representante o el agente, es su vida, que haga lo que le dé la gana, creo que le va a perjudicar, o sea, ¿hasta qué punto te metes ahí o no te metes ahí? Primero tengo que estar muy seguro de que realmente es tóxico, ¿vale? Primero tengo que estar muy seguro de que realmente es tóxico y que le afecta negativamente. Y si realmente estamos seguros de eso, yo creo que hay que decírselo, pero sobre todo es muy importante encontrar cuándo y cómo. El momento que toca, ¿no? Para asegurar que entre. Si tienes relación de confianza con los jugadores, yo creo que se puede hablar de todo. Se puede hablar de todo. Pero yo me he criado en una generación de jugadores, por ejemplo, donde la gente salía bastante y no se ha demostrado que fuese tóxico eso. No estoy haciendo ahora apología del salir, pero bueno, cada jugador tiene su manera de aislarse un poco de la parte profesional. Y hay entornos que son tóxicos o mejorables, ¿no? Podríamos decir. Sí, hay que encontrar el momento para decírselo, sí, pero yo creo que si es una cosa que le va a hacer daño y que estamos convencidos que le va a hacer daño, es un error obviarlo o pasarlo por alto. ¿Y qué harías con un jugador que, en este caso, no es que esté tomando malas decisiones, sino al revés, que él piensa que está muy enfocado y que está haciendo las cosas bien, que tiene interés por mejorar, pero que tú detectas que se está auto boicoteando constantemente y no lo ve? O sea, que al final él mismo se está poniendo palos en las ruedas por los motivos que sean, ¿eh? Porque se queja mucho, pero luego cuando tiene una oportunidad no la aprovecha, porque se habla muy mal, porque al final quiere mucho, pero se presiona demasiado o no se habla bien. No sé. ¿Esto cómo lo gestionas? Porque esto ya es un poco más sutil y quizá un poco no es tan visible de cara al exterior. No, esto que me estás hablando, entonces yo doy por sentado que yo ya se lo he dicho, pero sigue pasando, entonces seguramente buscaría un interlocutor diferente. Buscaría que el jugador piense, hostia, no es solo Ses que me lo dice, es que me lo está diciendo tal. Y que esa persona pueda ser alguien a quien el jugador tenga cierto respeto y puede ser otro jugador o puede ser alguien de la agencia que no sea yo. Pero yo creo que sí que es bueno que si una cosa que tú detectas y que el jugador seguramente tiene conciencia de ella, pero no termina de mejorar, que haya más gente, pero gente
a quien el jugador respete que se lo pueda decir. ¿Y ahí podrías usar al entrenador también o preferirías que no? Es que yo en general creo que agentes y entrenadores están en objetivos diferentes muchas veces. Porque al final el entrenador en mundo profesional quiere ganar. Y el agente quiere desarrollar al jugador. Y eso, aunque parezca que no, muchas veces choca. Es más, la mayoría de las veces choca. Entonces yo ahí no, yo intentaría que no fuese el entrenador. Yo estoy pensando, ya te digo, más en alguien de la empresa, en alguien externo o incluso en algún jugador que haya pasado por procesos parecidos a ese juego. Entonces, por eso que dices de que muchas veces los entrenadores y los agentes tienen como objetivos o, no sé, contrapuestos, ¿hay alguna forma de alinearlos o siempre alguien tiene que salir perjudicado en una situación de conflicto? Es decir, porque aquí podemos hablar muchas cosas o tú puedes pactar algo con un club o no sé qué y luego la situación del equipo es la que es y el entrenador hará lo que considere. Yo, partiendo de la base de que ningún entrenador se juega a perder, ¿no? Creo que no hay ninguno que juegue a perder, ¿vale? Entonces, la pregunta es, ¿por qué no juego más, no? ¿Qué tengo que hacer para jugar más? ¿Qué tengo que hacer para jugar más? ¿Qué tengo que hacer para que un tío que quiere ganar partidos considere que conmigo en pista tiene más opciones de ganar partidos? Vale, pues ahí sí que hay una parte donde creo que es importante que el entrenador transmita esa información, ¿vale? Pero de manera franca, de manera natural. Y luego intentar mejorar en los aspectos que nos puedan ayudar a eso. Pero, te digo, lo del principio, no solamente en eso, porque si no, a lo mejor estás perdiendo tu esencia como jugador y te estás olvidando de otras cosas que son precisamente las que te han llevado a tener la oportunidad que tienes de estar donde estás, de estar donde estás. Y ese equilibrio es complicado. Es interesante, estimulante, pero complicado. Me planteo una que es muy típica del verano, no sé si te habrá pasado con alguien, pero esa típica situación donde hay un jugador que está sin equipo, ya se empieza a poner nervioso y quiere aceptar cualquier oferta porque, claro, le jode mucho más la incertidumbre de no tener nada y prefiere la seguridad de tener algo, aunque todos veis que ese algo que va a tener, incluso se están aprovechando de su situación y es que ese algo tampoco es que le convenga mucho. Intentar que si realmente quiere aceptar eso, intentar pues a lo mejor que el club le deje una opción de salida, por ejemplo, ¿no? Intentar si el jugador quiere hacerlo, pues intentar que el club pueda permitir que si las cosas van bien, pues que le pueda tener una salida. Entiendo que estamos hablando de algún jugador que a lo mejor pueda firmar en algún sitio que se pueda entender que es por debajo de su nivel o que no es lo que necesita. Pues bueno, ese a lo mejor podría ser un enfoque. Ok. Vale, y la última, sí, más de situaciones prácticas. Ha salido en algunas respuestas que has dado, pero te lo pregunto específicamente. ¿Cómo gestionas el entorno del jugador? Y claro, entiendo que vosotros trabajáis con mayores de edad, menores de edad, y ahora no hablo del entorno como si tuviera que haber un conflicto como tal, sino hasta qué punto se acompaña también a esa familia o a ese entorno que no tiene por qué tener conocimientos de lo que es este mundillo, ni de lo que se van a encontrar, ni de cómo funciona todo. O sea, yo me he encontrado situaciones en las que a veces te piensas que vas a trabajar con el jugador y casi tienes que ayudar más a la familia, ¿no? A que entienda un poco todo lo que se está viviendo ahí. Entonces, ¿cómo lo hacéis y hasta qué punto os metéis o te metes en todo eso o no? Partiendo de la base de que si eres el agente del jugador, el entorno o gran parte del entorno está confiando en ti, ¿no? Si no, no serías el agente del jugador. Pues yo creo que otra vez a lo de siempre. Hay que explicar las cosas como son. Y seguramente, pues, preparar para escenarios que se puedan dar en cada caso. Oye, esta temporada tenemos que ser conscientes de que se puede dar esto, esto y esto. Yo creo que eso es bueno. Eso es bueno, porque prepara para lo que pueda venir.
Si únicamente pensamos que lo que va a pasar es el escenario A y luego se da el B, pues aquí, aunque luego intervengas, yo creo que eso ya a lo mejor vas un poco tarde. Pero, bueno, sí, un poco preparar para lo que pueda venir y explicarlo con naturalidad. Oye, puede pasar esto, esto, esto y esto. O sea, anticipando con información, básicamente, ¿no? Yo pienso que sí. Sí, yo pienso que sí. Que hay que intentar anticipar y luego las cosas decirlas como son. Es que al final es una relación de confianza, que es lo que es. La relación entre un agente y un jugador es una relación de confianza y la relación entre un agente y su entorno tiene que ser una relación de confianza. Si no podemos decir las cosas como son, ya no hay confianza. Y yo lo que creo es que no se puede dirigir a un jugador desde el miedo o desde los eufemismos, que a veces los utilizamos para no querer herir al jugador. Pero hay momentos en los que son buenos, que alguien, o sea, yo creo que es necesario, ¿no? Hay una persona en nuestra empresa que habla mucho del concepto de yo le hablo en plata al jugador, ¿no? Pues hablarle en plata y decirle, oye, es que esto es así y punto. Yo creo que eso es bueno. Yo creo que es muy bueno eso, es sano. Vale, y ahora, por cerrar, simplemente, desde tu experiencia y todo lo que has vivido, ¿qué le dirías a alguien que quiere entrar en este mundillo, que le llama la curiosidad, que piensa que lo podría hacer bien y que quiere ser agente? ¿Qué le recomendarías? Bueno, ya lo he hecho alguna vez. Lo primero, que salga del anonimato. Eso es lo primero. Que salga del anonimato. Creo que ahora, a día de hoy, las redes sociales te dan muchas herramientas para que puedas enseñar que existes, ¿no? Y ya no solo que existes, sino que tienes inquietudes y que eres capaz, pues, de aportar cosas. Y luego, a partir de ahí, confiar en que alguien te valorará. Pero pienso que hoy en día es mucho más fácil tener acceso a que te pase algo, a que alguien se acuerde de ti, que hace 15 años. Es más fácil. Entonces, yo lo primero, clave, salir del anonimato y seguramente lo segundo, salir de casa. Es decir, también vete a ver partidos, que la gente te vea, que la gente se pregunte quién es este, qué hace allí, crea situaciones, preséntate. Yo creo que esas dos cosas son básicas, salir del anonimato y salir de casa. Me ha gustado, pero ¿puedes desarrollar un poco eso que has dicho de crear situaciones? ¿A qué te refieres? Bueno, que pues a lo mejor si hay un campeonato en algún sitio, pues te lo pagas de tu bolsillo y vas. Y estás allí y en el bar te tomas un café con alguien y la gente verá que, pues bueno, verá el discurso que tienes, cómo hablas, lo que puedes aportar, lo que no. No creo que sea bueno ir pidiendo trabajo por los sitios, pero por lo menos que la gente sepa que existes, que respiras y que sabes hablar. Yo creo que eso es lo básico para poder pensar en que alguien te pueda dar una oportunidad. Sí, exponerte a que pasen cosas, ¿no? Básicamente. Desde casa con el ordenador pasarán Somos pocas, muy listos y saben mucho. Pueden pasar, ya te digo, una cuenta de Instagram, una cuenta de Twitter, vídeos, YouTube, podcast. Es que ahora hay muchas maneras de darse a conocer y de generar interés. Ahora hay muchas. Antes no. Antes era complicado. A mí, por ejemplo, me vinieron a buscar sin yo haberlo pensado nunca, esto. Pero bueno, alguien estaría viendo, pues, las cosas que yo hacía o que decía o la gente con la que yo me relacionaba y pensaría que podía ser un buen perfil. Pero ahora eso es mucho más fácil de hacer, porque tú ya puedes enseñar un poco lo que haces sin necesidad de que nadie te venga a preguntar qué haces. Ya lo puedes adelantar. Muy bien, pues yo creo que ha quedado una charla bastante guay. Se han hablado de 1000 temas y sobre todo cosas muy, muy aterrizadas y muy prácticas. Así que lo que decíamos al principio, creo que has acercado bastante tu día a día, tu profesión, al menos como tú lo haces. Y como bien sabes, yo siempre dejo que la gente se despida como quiera. O sea que tú cierras esto. Yo diría adiós y gracias por la entrevista, pero no sé, pienso que
que al final, como en todas las profesiones, hay muchas maneras de hacer tu profesión, ¿no? Hay tantas maneras de ser agente como entornos habrá para gestionar. Pero creo que del mismo modo que le decimos al jugador que no pierda su esencia intentando mejorar otras cosas, yo creo que como agente es importante preguntarte por qué estás haciendo lo que haces y no perder de vista que el foco es el desarrollo del jugador. Y eso es un poco, cuando hay situaciones de conflictos, volver atrás y decir, yo estoy en esto para ayudar al jugador, que es por lo que me metí, ¿no? Y eso muchas veces te da la respuesta. Bueno, hasta aquí la charla. Espero que te haya gustado. Creo que han salido un montón de situaciones. A mí, yo me lo he pasado muy bien. Si te ha quedado alguna pregunta ahí en el tintero, si quieres, mándamela y la podemos responder en la newsletter. Sesc también está dentro de la newsletter, así que igual le puedo preguntar y un día que la respondamos ahí para todos. Nada más, si quieres estar en contacto más cerca y enterarte por si hay alguna preguntilla más extra, apúntate en la newsletter que tienes el enlace en la descripción. Nos vemos en el siguiente.